A todos, soy José Carlos Ochoa. Hoy me acompaña el experto Andy García, ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos aquí para hacer una entrevista y un análisis sobre sobre el escritor Luis Guacuán y su libro Las cárceles de la miseria, publicado en el año de 1999 y reimpreso al español en el año 2004. Muy bien, experto. Para comenzar, ¿nos puede hablar en sentido general cuáles son las ideas principales del libro? Bien, en cuanto al libro de Luis Guacuán, Las cárceles de la miseria, podemos analizar que hay tres perspectivas principales, ¿verdad? Para hacerlo de manera resumida. Uno, lo que es la sensatez penal. Dos, la tentación penal en Europa. Y tres, el aspecto de lo que es la tolerancia cero o la doctrina de cero tolerancia. Para empezar con la sensatez penal, hay que explicar qué es lo que sucedió históricamente en Estados Unidos. Bien, resulta que en la década de los 70s, 80s y 90s, el pueblo estadounidense logró analizar mediante la recopilación de estadísticas que la mayoría de la criminalidad que se observaba y se tenía en ese país era debida a las minorías. Las minorías en este caso vienen a ser los negros o los latinos, ¿verdad? Sin ser despectivo en cuanto a esta definición. Luego, más adelante, observamos que este pensamiento, ¿verdad?, que fue realizado y puesto en práctica por el ex oficial de la policía, William Bratton, se traslada a Europa. Trasladándose a Europa, este pensamiento, logramos ver que existe un aumento en lo que es el sector penitenciario. ¿Cómo así un aumento en el sector penitenciario? Bien, resulta que la doctrina de la tolerancia cero, aplicada en esta parte del globo terráqueo, trajo consigo un aumento de las personas encarceladas. Hay que ver también que dentro de ese aumento se vio que en Europa las cárceles eran insuficientes para albergar tantas personas. Ahora, con esa necesidad de cárceles surge también lo que es la idea de la privatización de las mismas, que en cuanto a la privatización, muchas personas tomaban concesiones por parte del Estado y ellos eran los que dirigían las cárceles. Ahora, si nos vamos también al análisis, podemos observar que en Estados Unidos de América también se realizó lo mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mezcla de ideas y conocimientos provoca lo que es un pidgin científico. El pidgin científico viene a ser la mezcla de la doctrina impuesta en Europa como la mezcla de la doctrina puesta en Estados Unidos en conjunto. Observamos que las cárceles en Estados Unidos, si ustedes pueden observar, ver videos, son una de las cárceles con mejor seguridad, ¿verdad? Se logró mediante estas doctrinas albergar a las personas con el propósito de rehabilitarla, ¿verdad? También podemos observar que dentro de las cárceles estadounidenses en muchas ocasiones hay personas, ¿verdad?, que como son de índole privada, nos vamos al punto de que ellos tienen sus propias formas de manejar las cárceles. Manejando las cárceles de esta forma, ellos imponen sus reglas. Ok, experto, seguimos. Me interesa mucho lo que es la doctrina de la cero tolerancia. ¿Nos podría explicar un poco más a cabalidad y qué es en sí la doctrina y con qué se aplicó? Ok, en cuanto a lo que es la doctrina de la tolerancia cero o cero tolerancia, es lo que se realizó en Estados Unidos, ¿verdad? Los policías, al tener el poder por parte del Estado, ellos podían reprimir a las personas. Es decir, si un policía iba por las calles y observaba una conducta extraña, él podía detener al sujeto y preguntarle qué es lo que hacía, para dónde iba y realizar una pesquisa, ¿verdad? Realizar lo que es un registro personal.
también observamos que dentro de la historia, las personas, ¿verdad?, con minorías, de las pertenecientes a las minorías, ellos se sentían acosados, ¿verdad?, por este tipo de doctrinas aplicadas en Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a la música, podemos observar que grupos de cantantes de las minorías pertenecientes a los negros, se logra observar que ellos en sus canciones expresan el odio que la policía les hacía sentir. Es decir, si una persona, por solo ser de color negro, sentía que iba por la calle, él se sentía inseguro más bien ante la seguridad propuesta. Hablamos también que la doctrina de la tolerancia cero trajo consigo un aumento de las personas encarceladas. Ese aumento de las personas encarceladas a su vez trajo más crimen. ¿Por qué? Porque las familias de las personas encarceladas, ellos tenían que buscar la manera de salir adelante. Más adelante podré explicarle, ¿verdad?, también lo que es el origen del nombre de las cárceles de la miseria. Si prosigue con la siguiente pregunta, colega. Experto, estamos claros entonces en lo que es la materia de la doctrina cero tolerancia, ¿verdad?, en erradicar estas minorías violentas y pues aplicarle el peso de la ley, ¿verdad? Pero para sacar deducciones e ir concluyendo, experto, usted que analizó el libro, ¿qué ideas centrales concluye el autor en su escritura, en las cárceles de la miseria? Bien, en cuanto a las ideas principales que podemos rescatar, ¿verdad?, es que el aumento del presupuesto en la policía sí trajo consigo lo que es la disminución de los índices de criminalidad, pero a su vez trajo consigo también el aumento en el trabajo por parte del órgano judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentarse las personas encarceladas, a su vez también se incrementaba el número de casos a resolver. Llegó un punto dentro de la redacción del libro que explica el autor que los juzgados se veían, por decirlo así, incapaces de atender ese alto número de personas que eran detenidas por razones que muchas veces logramos ver que eran injustas. Asimismo, el nombre del libro, en reducción, ¿verdad?, en síntesis de todo, se puede observar que se llama Cárceles de la Miseria porque las cárceles se observan y se proyectan dentro del mismo como una fábrica de la miseria. Es decir, que la persona al estar encarcelada, al salir luego, ¿verdad?, de ser encarcelada, ella entraba a un mundo desconocido prácticamente, o tenía que volver a delinquir para poder darse sustento, ya que muchas empresas y muchos lugares no le brindaban trabajo por estar tachado como un delincuente. Experto, bueno, sí, el libro tiene una buena crítica y si bien, pues, para ir concluyendo, miramos que cierto aspecto de la aplicación de la doctrina de la cero tolerancia trajo una disminución a la criminalidad. Así es. Pero en sí miramos que fue el aumento de personas encarceladas, cuales me imagino que sobrepoblaron los centros reclusorios y trajeron a su vez miseria a las familias de estos, ¿verdad? Ya que muchas veces al ser sustento de su familia, esas personas optan por delinquir, al no tener trabajo estable. Así es. Y al final, esto viene a cerrarse en el círculo vicioso que es el crimen organizado. Así es. Finalizando, observamos que esta doctrina, muy en su fondo, traía consigo lo que es el enfoque para privatizar las cárceles, ¿verdad? Con esto nosotros concluimos nuestra entrevista. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias.